Hermanos, amados y amigos, que nuestro Dios siga bendiciéndonos. Vamos a hablar en esta ocasión con el tema la salvación y la resurrección, que son dos temas paralelos, son dos temas prácticamente que equivalen a lo mismo, son dos temas que van juntos. Vamos a hablar también del origen de la muerte, que es el pecado, y cómo se puede volver a recuperar la vida. He llamado así este tema porque las diferentes doctrinas que se supone o se llaman cristianas no enseñan sobre la salvación. Y la gente en sí, en el catolicismo, por ejemplo, que está muy diversificado, hay mucha gente adepta al catolicismo, no saben y no entienden qué es la salvación, porque no se les enseña qué es la salvación, porque no se les enseña lo que es la resurrección. Lo mismo una supuesta, digamos, iglesia, por así decirlo, una supuesta denominación, que es una secta de los testigos de Jehová, ellos tampoco enseñan de la salvación. Ellos no predican la salvación, ellos solo predican supuestamente el reino milenial de Cristo, pero ellos no predican la salvación como es el propósito de Dios para toda la humanidad. Dijo nuestro Señor Jesucristo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda, y nos da la oportunidad a todos para ser salvos. Entonces, por eso es que he titulado a esta enseñanza la salvación y la resurrección, porque ni en el catolicismo se enseña sobre la resurrección, ni los testigos de Jehová enseñan sobre la resurrección, que equivale a la salvación, como los cristianos lo concebimos. Como dije, estos dos temas van juntos. Estos son temas en que no se pueden desvincular el uno del otro. Debemos iniciar diciendo que Dios creó al hombre para vivir para siempre. Todo en los planes de Dios tiene condiciones, tiene propósitos, tiene beneficios, pero también tiene condiciones, por lo cual debemos de guardar esas condiciones para ser candidatos a obtener las promesas que Dios nos da en su palabra. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se originó la muerte en el capítulo 2, 16 y 17, del 15 al 17, en el libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, póngame atención a esto, de todo árbol del huerto podrás comer, absolutamente, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había solo un árbol que Dios había restringido al hombre, cuyo fruto Dios había restringido al hombre bajo pena de muerte, y era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Debo añadir que en el ocultismo, en las sectas, como se llama, esotéricas, se ha torcido esto, diciendo, por ejemplo, en el gnosticismo, del cual yo fui estudiante, que esta prohibición, este árbol prohibido, se refería al sexo, pero no es así, porque nosotros podemos ver, si el capítulo, vamos a notar cómo Dios le dice a la primera pareja, cuando crea a Eva, después de crear a Adán, le dijo que se reprodujeran, que llenaran la tierra, que poblaran la tierra. Dios dejó precisamente la sexualidad para todas las especies vivas, el ser humano, los animales, y hay reproducción asexual también, pero no es prohibido el sexo, especialmente en el matrimonio. El sexo solamente es prohibido fuera del matrimonio. Y como dijimos, el error que cometió
La primera pareja de seres humanos fue desobedecer. Eso es pecar, errar el blanco, apartarse de las normas de Dios. A eso se le llama pecado. A usurpar decisiones que van en contra de los mandamientos de Dios. Voy a leer el capítulo 3, versículos 19 y 22. Voy a recapitular. Satanás va y bajo la figura de una serpiente inocente le propone a Eva que coma del fruto prohibido, y llega con una manera malintencionada, maliciosa. Le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todo, ahí dice de todo árbol de los que están en el huerto del Edén. Y le dice Eva, no, de todos los árboles podemos comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, dijo Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente moriremos. En el versículo 3 del capítulo 3, 3:4 del libro de Génesis dice, la serpiente entonces dijo a la mujer, no morirás. O sea, desmintiendo a Dios. Sino que sabe Dios que del día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero posteriormente la mujer fue seducida y comió, y también le dio a Adán, comió a Adán, de tal manera que los dos, el hombre y la mujer, desobedecieron a los mandatos que Dios les había dado, por lo cual Dios dictó sentencia de juicio contra la serpiente, entre paréntesis, actuando bajo la apariencia de una serpiente. También dictó sentencia de juicio y de muerte sobre Eva y sobre toda su descendencia, y también sobre el hombre y sobre toda su descendencia. Pero veamos lo que dice el versículo 19. En el versículo 19 dice, Dios condena al hombre con sufrimiento y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que Dios está sentenciando al hombre a morir. El hombre y la mujer no murieron inmediatamente, pero se hicieron mortales. Y el versículo 22, recordemos que en el árbol, en el huerto del Edén, estaban todos los árboles frutales, toda suerte de frutas deliciosas, codiciables, así como el árbol de la ciencia del bien y del mal, sus frutos eran codiciables. También el árbol de la vida son frutos codiciables. Déjeme decirle algo, del árbol de la vida, óigame bien, del árbol de la vida, Dios no había prohibido al hombre y a la mujer que comieran. Dios había prohibido que comieran del árbol que daba el fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero del árbol de la vida no lo había prohibido. Pero cuando ellos desobedecieron, se hicieron mortales. Y Dios, ¿por qué? Porque pecaron. Entonces Dios restringió, ya no les permitió que, ya siendo culpables, ya habiendo perdido la inocencia, ya teniendo ellos conciencia del bien y del mal, ya la inocencia se les había vuelto en astucia, en malicia, en mala intención, en intereses mezquinos, ya malintencionados. Entonces Dios prohibió que ellos siguieran comiendo del fruto de la vida. En el versículo 22 dice Dios, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces Dios lo que hizo fue restringirle
Este árbol de la vida vuelve a aparecer nada más en el capítulo 21, 22 de Apocalipsis. Allá ya en el reino restablecido de Dios en comunión con los hombres. Pero dice que Dios sacó al hombre y a la mujer del huerto y puso una espada de fuego encendida, impidiendo el acceso, y también puso querubines que guardaran el acceso al árbol de la vida para que el hombre no tuviera acceso a comer siendo ya un pecador. Debo añadir algo. Por aquí tengo unos dibujos no muy bien hechos. Espero que pues puedan ver. Este dibujo lo he hecho así someramente, este dibujo en el ocultismo. Si usted puede ver como una estrella invertida, aquí está esta figura, la siguen dando forma. Esta figura es la que los místicos, los esoteristas, los ocultistas, la cábala, la wicca, el satanismo, la masonería, los celtas, los druidas, ellos han inventado, supuestamente han descubierto y dominan y poseen el árbol de la vida. Por aquí he dibujado medio un árbol. Si usted puede ver abajo las raíces profusamente desarrolladas con un tronco frondoso y arriba una ramificación con un montón de frutos. Yo lo dibujé así medianamente entendible. Pero lo que les quiero decir es que como Dios, al hombre y a la mujer en la de la vida, la gente en su rebelión, impulsados por Satanás, esa serpiente antigua que en el pasado engañó a Adán y a Eva, les ha hecho creer que ellos tienen el árbol de la vida. Por aquí hay otro dibujo abajito, si pueden visualizar las raíces, los frutos, y arriba lo corona con una iluminación fulgente que supuestamente quiere decir que es el conocimiento total. Pero estos detallitos, esas bolitas ahí, esos círculos, hacen alusión a estos puntos que en el ocultismo son, por así decirlo, son dimensiones, ¿verdad?, a las cuales los místicos y los ocultistas tienen acceso. Ellos, por eso ¿cómo se llama? Los mormones dicen que van a gobernar cierta constelación, porque también son ocultistas. En los niveles se les va quitando el velo de la mentira a los sinceros, a los mormones iniciados sinceros, y se les habla claramente que ellos son ocultistas. Entonces, en el ocultismo, ellos se han rebelado contra Dios y han querido obtener la vida eterna. Por eso, como estudiante gnóstico que fui, ellos los sábados, así como los cristianos hacen vigilia, ellos hacían reuniones para practicar las salidas astrales, porque dicen, según ellos, que ellos van a aprender a dominar el cuerpo astral y van a andar en las diferentes dimensiones, haciendo alusión a que de una a otra, de esta dimensión a esta, crean universos, y sí son reales estas cosas, pero lo que no saben o ignoran, porque el diablo los ha cegado, es que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, que el hombre no tiene facultad para mantener el espíritu dentro de sí. No, y tampoco existe control sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. O sea, queriendo decir que cuando Dios nos llame, Dios nos quita el espíritu y muere toda persona, absolutamente toda persona. Dios es el que da el espíritu. Dice la palabra de Dios en uno de los profetas mayores, me parece que Jeremías, que dice que Dios es el Padre de los espíritus, y también el que forma el espíritu dentro del hombre. De manera que estas personas aprenden a dominar, según ellos, el cuerpo astral para moverse libremente en lo que ellos llaman el árbol de la vida. Cada uno tiene distintas figuras, distintas formas, pero nosotros podemos ver que parte de esta figura
que sabemos que es una estrella invertida, no vamos a profundizar en eso, pero es un acto de rebelión completa contra Dios. Supuestamente ellos aprenden a controlar el cuerpo astral para que cuando termine toda esta civilización, todo este sistema de cosas, ellos ya ya con su cuerpo astral, o sea, con su espíritu, ellos van a poder sobrevivir, porque se sabe que el espíritu es inmortal, ¿verdad? Pero Dios puede destruir también aún el espíritu, aunque el espíritu que nosotros tenemos es una chispa dada por Dios. Pues siguiendo con la enseñanza, debemos decir que la muerte alcanzó a los seres humanos. Debo volver a repetir, Dios creó al hombre con la intención de que fuera inmortal, de que viviera para siempre. Los animales estaban ya condenados a morir. Las plantas estaban condenadas a morir. Las estrellas, los astros, las rocas, los montes están condenados a morir, a perecer, a desaparecer. Pero el hombre fue creado con la intención de que viviera para siempre. Sin embargo, como vimos, a causa del pecado, los hombres, los seres humanos, se hicieron inmortales. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, y toda su descendencia heredó también esa debilidad, esa fragilidad, esa condición mortal. No solamente de pecar, porque ya traemos la simiente del conocimiento. Si ustedes se fijan, un niño bien pronto aprende a decir malas palabras, bien pronto aprende a hacer berrinches, un niño bien pronto aprende a ser malcriado, irrespetuoso, avaro, egoísta, porque ya traemos esa semilla de nuestros ancestros. Y para colmo se le cultiva, se le celebra al niño cuando dice alguna malcriadeza. Entonces con mucha más razón nos hacemos herederos no solo de la condición pecaminosa que heredada de nuestros padres, sino también de la muerte, de la condición mortal que alcanzó Adán y Eva. Nosotros nos convertimos en mortales. Todos los seres humanos en cualquier momento estamos condenados a morir. Absolutamente todos. Ahora, como ya dijimos, la causa de la muerte es el pecado. Allá lo dice en el capítulo 18:4 de Ezequiel. Dice Dios: todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Pero añade: el alma que pecare, esa morirá. Ya hemos hablado profusamente acerca del infierno, que claramente lo digo, los testigos de Jehová dicen que no existe el alma y que no existe el infierno, y ya hemos hablado de la realidad de la existencia del infierno. Y dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10, versículo 28 del Evangelio de Mateo, que Dios puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y esto que a causa del pecado. Voy a leer el capítulo 5, versículo 12 de la carta de Pablo a los romanos. Como dijimos, el origen de la muerte es el pecado. Allí se originó la muerte. 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Absolutamente todos los seres humanos hemos pecado en algún momento, de diversas clases de pecados, pecados carnales, pecados espirituales, pecados que no se pueden demostrar físicamente, herejías, blasfemias, diversas clases de formas de pecado, ¿verdad? Pero dice aquí que así como por Adán entró el pecado a la humanidad, también con ese pecado
que nosotros heredamos, también heredamos la condición mortal. Inmediatamente Adán y Eva pecaron, se empezaron a enfermar, empezaron a envejecer y posteriormente murieron. Al principio Adán y Eva, bueno, dice de hecho la Biblia que Adán vivió 930 años. Vemos a Matusalén que vivió 969 años, y déjeme decirle que la teología actual enseña que los años y los meses de esa época no eran iguales a los actuales. No tenían 365 días como los actuales. Pero déjeme decirle que sí, en una ocasión vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la edad de los hombres, así se llama ese estudio, y vamos a ver cómo los meses y los años eran iguales a los años y los meses actuales. Como dijimos, el pecado fue la causa de que Adán y Eva se hicieran mortales y que todos los descendientes de ellos también nos hiciéramos mortales. El versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo, quiero ver, en el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3, ahí mismo, versículo 21, dice: pero ahora, hablando en la misma carta de Pablo a los romanos, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero añadir algo. Aún la ley, aún los mandamientos que Dios dio a su pueblo en el pasado, al pueblo de Israel, para que tuvieran la garantía de vivir para siempre, para que recuperaran la vida y la salvación, pues propiamente hablando, ahí era difícil de cumplir. Y ellos estaban con aflicción porque era difícil cumplir todo el legado de leyes que tenían que cumplir. Era muy difícil. Era casi imposible de que alguien la cumpliera. Pero hubo alguien que lo cumplió por todos los judíos que iban a ser salvos y por todos los gentiles. O sea, los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Él cumplió la ley a cabalidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero debo decirle algo. Cuando la humanidad se hizo mortal, cuando Adán y Eva se hicieron mortales, y nosotros, sus descendientes, físicamente nos hicimos mortales, no solo nos hicimos mortales, sino que nos hicimos, digámoslo así, merecedores del infierno. Por eso dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tenemos acceso a la gloria de Dios, no tenemos acceso a la salvación, no tenemos acceso a la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos, porque todos nos contaminamos, y cuando todos pecamos, absolutamente no solamente estábamos condenados a morir físicamente, sino que estábamos condenados a irnos al infierno. Y por eso es que necesitamos la salvación, porque la resurrección ya estaba prevista por Dios. Todos los seres humanos vamos a morir y vamos a resucitar, pero muchos van a resucitar para ser juzgados y condenados.
Pero por eso necesitamos una garantía de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados, sin posibilidad de ser salvos. Pero dice el versículo 24 del capítulo 3 de la carta a los Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios nos está dando una oportunidad de volver a recuperar la vida, y la vida eterna, no solamente la vida, como resucitó Jesús a Lázaro y volvió a morir, o al hijo de la viuda de Naín, o como resucitó Pablo a Eutico, o Pedro a Dorcas, o Elías ¿cómo se llama? A la viuda del hijo al hijo de la viuda de Sarepta. No, ellos volvieron a morir. Nuestro Señor nos está dando la oportunidad de resucitar para volver a vivir para siempre, o sea, para ser salvos. Porque vuelvo a repetir, mucha gente no tiene idea de lo que es la salvación. La salvación es la garantía de la resurrección para no volver a morir y para volver a tener comunión con Dios. O sea, la garantía de volver a vivir para siempre, como fue el propósito de Dios al crear a los seres humanos. El versículo 23 dice, bueno, ya lo leímos. Voy a decir otra cosa aparte de eso. ¿Por qué mucha gente se va a condenar? Voy a leer el capítulo 3, 16 al 18 de el Evangelio de Juan. Esto ya lo sabemos. Dice, porque de tal manera, o sea, tanto y tan profundamente amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mandó a Jesucristo para propiciar un nuevo acercamiento con Él, para volver a ponernos en comunión con el Padre. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no era el propósito de Jesús venir a condenar al mundo, venir a decirle, ustedes son pecadores, ustedes han decepcionado a mi Padre, ustedes no son dignos de la vida, ustedes están condenados al infierno. No fue ese el propósito. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, lo vemos cuando aquel malhechor estaba en la cruz junto a él y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él mismo reconocía, le decía al otro, tú injurias a este hombre que él no ha hecho nada, nosotros merecemos esto. Nosotros estamos aquí crucificados con Él porque somos criminales, porque nuestras acciones merecen eso. Pero Él no ha hecho nada. Él mismo lo confesaba y decía, sin embargo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo nuestro Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quiere otro ejemplo? Los fariseos trajeron una mujer pecadora delante de Jesús. Maestro, perdón que me ríe, pero esta mujer ha sido hallada en el pleno acto del adulterio. Y Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Nuestro Señor se agachó a escribir en la tierra con el dedo. No les puso atención. Como insistían en preguntarle, y la mujer ahí avergonzada, les dice nuestro Señor, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, pues láncele la primera piedra. Pero añade la Biblia que ellos, acusados por su propia conciencia, porque eran adúlteros, fornicarios, tal vez hasta homicidas, tal vez hasta por quitarle la mujer a su prójimo, como hizo David, lo habían mandado a matar. Por su conciencia acusados se fueron uno por uno. Entonces Jesús no condenó a esa mujer. Por la ley a esa mujer le tocaba
ser apedreada, como decían aquellos. Pero nuestro Señor no vino a condenarnos. Él dice aquí, dice en uno de los capítulos de las palabras de nuestro Señor, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, Él vino a dar una oportunidad a los que no tenían oportunidad. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas dice, cuando inició su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para abrir la cárcel a los prisioneros, para dar vista a los ciegos. Alguien que necesita ayuda, alguien que está confundido, Él le trae solución. A los que ya no tienen esperanza, están condenados y son reos de muerte, que está aprisionado. No me refiero a una cárcel física, me refiero condenado por la ley de Dios, por sus pecados. Él vino a darle la oportunidad de ser libre. Vuelvo al capítulo 3, 17 de Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero óigame, ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es terrible esto. Teniendo la oportunidad de ser salvo, mucha gente no acepta esa oportunidad. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de la muerte como consecuencia del pecado. Ahora vamos a hablar de la vida. Dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el Verbo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque déjeme decirle de una vez por todas, si usted tenía duda, que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, manifestado en carne. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Posteriormente en su ministerio, nuestro Señor dice claramente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no andará confundido, no andará equivocado, no andará tropezando, sino que tendrá la luz o la lumbrera de la vida. Dice versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Juan está testificando de que en nuestro Señor podemos encontrar con toda seguridad una nueva oportunidad de vida. ¿Por qué? Todas las personas que están en un estado de pecado, que no se arrepienten, están muertos espiritualmente. O sea, están condenados a la muerte. Y no me refiero a la muerte física. Me refiero a la muerte para siempre, a la muerte eterna en el infierno y después en el lago de fuego. Repito, todas las personas que están en una condición de pecador, que no se han arrepentido y que no se quieren arrepentir, están muertos. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien le dijo, Señor, déjame que primero entierre a mi madre y a mi padre y después te voy a seguir, les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque delante de Dios, aunque ahorita podamos estar respirando, comiendo, jugando, viendo videos, etc., estamos condenados, sentenciados irremisiblemente a la muerte, no solo a la muerte física, sino que a la muerte eterna, o sea, condenados al infierno. Entonces, sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, que Él es la vida, que Él tiene la vida, que Él tiene la luz, que Él tiene la solución. Y allá vemos en el capítulo
en el capítulo 5, versículo 24 en adelante, lo que dice. Dice, versículo 24 del capítulo 5. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, tiene la seguridad, tiene la garantía de la vida eterna. Cualquiera, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros creemos la oferta de salvación que nos ha hecho el Padre, Dios, el soberano Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros le creemos, entonces nosotros tenemos la garantía de la salvación, tenemos la garantía de vivir para siempre después de que hayamos muerto físicamente y hayamos resucitado, porque nuestro Señor nos va a resucitar y ya lo vamos a ver a continuación. Se lo vuelvo a repetir, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, o sea, no será condenado, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y sigue diciendo, a la vida. O sea, de estar sentenciado a la muerte, hemos sido inscritos en el libro de la vida. Hemos recibido la promesa y la garantía de que vamos a vivir para siempre. Dice el versículo 25, de cierto les digo, viene la hora, o sea, viene el momento, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Déjenme decirle que solamente los cristianos, solamente las personas que estemos en obediencia con Dios, esforzándonos por cumplir sus mandamientos, por amar a nuestro prójimo, por perdonar a nuestro prójimo, por actuar como Dios quiere que actuemos. Solamente estas personas vamos a oír su voz, porque somos de su rebaño. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, precisamente, dice, 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando él en este discurso que menciona el capítulo 10 del Evangelio de Juan, los fariseos le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, os lo he dicho, como quien dice, ya se los dije un montón de veces, pero no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mucha gente mira milagros, mucha gente incluso recibe sanidades, mucha gente recibe respuestas, mucha gente recibe ayuda. Pero si yo he ido, perdón que tal vez me salga un poco del tema, he ido un montón de veces con los hermanos de la iglesia a repartir alimentos a los indigentes, a los que andan inhalando pegamento, a los que se drogan, a las mujeres y a los hombres que se prostituyen en los parques, en las plazas, debajo de los puentes, a predicarles el evangelio. Y ellos dicen, sí, recibo a Cristo, pero yo no les creo, porque una y otra vez están recibiendo a Cristo, pero nunca se afirman, porque no les nace. Ellos solamente van porque les conviene, porque tienen hambre, como decía nuestro Señor Jesucristo. Ustedes me siguen porque les di de comer, porque comieron el pan, porque les multipliqué los panes y los peces, porque se saciaron. Por eso me siguen, pero no lo seguían por los propósitos más elevados, más valiosos, como son el tener acceso a la vida eterna. Y por más, estas personas, por más que miren señales y prodigios, muchas personas han sido sanadas, personas incrédulas, personas que no son cristianas, reciben sanidad, reciben milagros, reciben grandes bendiciones de Dios, reciben respuestas de Dios aún cuando un cristiano intercede por ellos.
pero no se afirman, pero no se congregan, pero no le sirven a Dios. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: os lo he dicho antes y no creéis. Y añade: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero añade: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Muchas personas, por más que ellos quieren ver que yo sea perfecto, siempre me van a estar sacando errores, siempre me van a estar tildando de infiel, siempre me van a estar tildando de injusto, de que no cumplo. Pero ellos no quieren cumplir para nada la ley, como hacían los sacerdotes y los doctores de la ley, que les decía nuestro Señor a sus seguidores: todo lo que estos hombres les digan que guarden, guárdenlo. Las enseñanzas que les dan, cúmplanlas. Pero no actúen como ellos actúan, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos les ponen grandes cargas: así actúen, así vivan, esto obedezcan, pero ellos no lo obedecen. Y así hay muchas personas que esperan que nosotros seamos perfectos, los cristianos. Déjenme decirle: yo soy imperfecto, yo cometo errores, yo sé que necesito ayuda de Dios constante y diariamente, pero le he tomado la palabra a nuestro Señor y espero en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Como ya dijimos, el versículo 5 del capítulo, versículo 25 del capítulo 5, aquí siempre en el Evangelio de Juan, dice: de cierto les digo, ahora viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No todos los muertos en un momento van a oír la voz del Hijo de Dios y van a ser resucitados, pero unos antes y otros después. Los que resuciten de último, en la segunda muerte, otra vez vamos a hablar más despuesito, vamos a hablar de eso. La mayoría de esos van a condenación. Los que resucitemos en la primera resurrección, esos tenemos garantía de que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros ya somos inmortales, ya las enfermedades ya no nos van a calar. Debo decir que todos los que resucitemos, los cristianos que resucitemos, los que fueron decapitados, los que fueron mutilados, cortaron un miembro, una mano, un pie, una oreja, los labios en África les cortan los grupos guerrilleros a las doncellas. Las personas que se han consagrado, que hemos vivido acorde a los mandamientos de Dios, cuando resucitemos vamos a resucitar incorruptibles. Yo ya no voy a necesitar esto, son suaves, no son muy fuertes, pero me hacen falta, pero yo ya no los voy a necesitar. Ya no voy a tener, ya no me va a faltar ni un diente, ni te voy a tener el bigote blanco, ni escasa cabellera, ni arrugas. Vamos a ser restaurados como jóvenes, como nuestro Señor Jesucristo. Jóvenes, pujantes de salud, completamente sanos. No nos va a faltar un dedo, ni una uña. No vamos a tener enfermedades gastrointestinales. No vamos a tener una visión borrosa, ni astigmatismo, ni miopía, ni hipermetropía, ninguna enfermedad de los ojos. No vamos a tener diabetes, sida, nadie absolutamente. Todos los que seamos resucitados para salvación, porque eso es la salvación, la resurrección para una nueva vida en la cual ya no vamos a morir. Esa es la salvación. Perdón, la resurrección, la garantía de una resurrección para una nueva vida ya sin posibilidades de volver a morir. El versículo 26 dice, así en el capítulo 15 de Juan: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
allá leímos en el capítulo 1 de Juan, como dice Juan, el escritor, hablando de Cristo, que en Él estaba la vida. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 29. Perdón, voy a leer del 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Óigame bien. Esta es la salvación. A eso equivale la salvación. A resurrección de vida. A vivir ya sin enfermedades, ya sin quejas, ya sin el temor a la enfermedad y a la muerte, ya sin temor a irnos al infierno, porque ya fuimos salvados y nuestros defectos, de carácter, toda la, digámoslo así, la debilidad, la fragilidad para ser seducidos por el pecado y por el diablo, ya no van a hacer mella en nosotros, ya no nos van a calar, ya no vamos a ser frágiles para que Satanás nos seduzca a pecar. Por eso dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar, pero todos los que tenemos un trato con nuestro Señor Jesucristo, los que nos hemos arrepentido, los que reconocemos que somos pecadores y le hemos pedido perdón, Él nos ha perdonado. Yo quiero animarte hoy a que si no tienes un trato con Jesucristo, hoy te pongas a cuenta con Él. ¿Qué tienes que hacer? Solamente reconocer que eres pecador y arrepentirte, porque así inició nuestro Señor su ministerio, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir con eso? Arrepiéntete, porque tienes la posibilidad de heredar el reino de los cielos. O sea, las promesas de Dios en su nuevo reino. Los que hicieron lo malo, todos hemos pecado. Ya leímos allá que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice, los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación, o sea, para ser echados al lago de fuego. ¿Y por qué unos no van a ser echados al lago de fuego? Porque se arrepintieron. Eso es sencillamente lo que todos nosotros tenemos que hacer. Arrepentirnos, pedir perdón. No importa el tipo de pecado que hayamos cometido. No importa la cantidad de pecados que hayamos cometido. Allá dice el profeta que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, o sea, y tan llamativos, tan luminosos que llaman la atención, que cualquiera los mira, los nota. Dice que vendrán a ser como blanca lana, como la nieve, blancos. Y si fueran rojos como el carmesí, de la misma manera. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de recibir la salvación a través del perdón de pecados y con una garantía de resurrección para no volver a morir más. Amén. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22, dice algo nuestro hermano Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice algo con referencia a esto. 21 y 22 dice, porque así como en Adán, o sea, por culpa de Adán, todos mueren, o sea, todos estamos condenados a morir, también en Cristo todos serán vivificados. Pero refiriéndose a ser vivificados a los que creemos en Él. Solamente los que creemos en Él seremos vivificados. O sea, recibiremos una nueva oportunidad de vida y vida en calidad, vida de calidad, vida en abundancia. Pero dice
pero cada uno en su debido orden. Primero, Cristo, las primicias, o sea que Él fue el primero, y a Él se le conoce como el primogénito de los muertos, porque fue el primero que resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida, no la segunda venida, sino el arrebatamiento que esperamos los que nos llamamos cristianos. El versículo 21 y 22 hemos leído, ¿verdad? La muerte y la condenación también van juntos. Dijimos que el pecado y la muerte son hermanos. La muerte es el resultado del pecado. Ahora, la resurrección y la vida van juntos, también son lo mismo. La resurrección y la vida y la salvación, podemos añadir, son causa del arrepentimiento. Son el resultado de que nosotros nos arrepintamos, de que sencillamente nosotros pidamos perdón a Dios, reconociendo que somos pecadores, diciendo: Señor, yo soy pecador, he pecado, perdóname, perdóname. No puedo hacer nada para salvarme yo mismo. Yo necesito que tú me salves. Y creer que hemos recibido ese perdón y no seguir pecando. Cuando Jesús estaba con aquella mujer a la que hallaron en adulterio, le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? No hay nadie, No, Señor, ni yo te condeno, pero vete, pero ya no peques más. Dice Pablo: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje. El adúltero ya no adultere más, el fornicario ya no fornique más, el blasfemo ya no blasfeme más, el malcriado ya no sea malcriado, el avaro sea justo con sus empleados, con su prójimo, el sinvergüenza pague lo que debe. Arrepintámonos, cambiemos nuestra manera de vivir, seamos una nueva criatura en Cristo Jesús, y entonces vamos a ser salvos. Podemos tener la garantía de la salvación a través de una resurrección de vida. Mucha gente dice: ¿por qué tan fácil? Una persona que se llama como yo me dice que yo no creo que Dios así sencillamente me salve, así sin hacer nada. Nuestro Señor dio una enseñanza en una parábola llamada la parábola de los talentos, en la cual un hombre le debía a su amo 10,000 talentos. Era una cantidad imposible de pagar. No hay una manera ahorita para compararla, pero supóngase que cualquiera, un obrero normal como yo o ustedes o yo, que por decir algo ganemos de 1 a 3 salarios mínimos, o sea, desde 300 hasta $1,000 mensuales, que es muy poco en cualquier país del mundo. Me estoy refiriendo a salarios mínimos. Hay países donde ya ganar $300 es bastante, pero me refiero a salarios mínimos. Supóngase que debiéramos $100 millones. Estamos fritos, como se dice. ¿Cómo pagaría yo 100 ni 10 millones, ni $1 millón? Entonces, en esta parábola nuestro Señor dice que como no podía pagar esa enorme suma de dinero, y este hombre pidió a su amo que lo perdonara. Es más, le decía: dame tiempo, te lo voy a pagar. Este hombre le dijo: está bien, te perdono. Y así ha hecho nuestro Dios con nosotros. Él sabe que no hay manera en que podamos pagarle por la salvación, por todas las ofensas que le hemos hecho. Entonces Él decide perdonarnos por su gracia. Y de la misma manera nosotros tenemos que perdonar a todas las personas que nos han hecho daño.
Dijimos que así como la muerte y la condenación van juntas, porque todos los que morimos, los que estamos condenados a morir, estaríamos condenados no solo a morir, sino a ser condenados al infierno, a menos que nuestro Señor Jesucristo nos rescate, como en efecto ha sucedido. Entonces, también la resurrección y la salvación y la vida van juntas. Voy a leer el capítulo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 11. Decía nuestro Señor Jesucristo que Él es la resurrección y la vida. Versículo 11, 23 al 25. Decía nuestro Señor Jesucristo, en este episodio, en este capítulo se narra el estado de enfermedad, el estado delicado de salud que tenía Lázaro, un amigo muy íntimo, muy querido de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía 2 hermanas llamadas María y Marta, y le mandaron a avisar: Señor, ven, porque tu amigo Lázaro está enfermo, ven pronto. Pero nuestro Señor se tardó a propósito. Dice que estaba relativamente cerca, pero él no quiso ir. Y cuando llegó, ya hacía 4 días que había muerto. Y las mujeres se quejaban. Y debo decirle algo, hermanos. Muchas veces nosotros queremos que por fuerza Dios sane a nuestros enfermos. Queremos torcerle el brazo con nuestras oraciones y declarando que se sane, que se sane. No. Debemos de aceptar y orar porque la soberanía de Dios sea la que prevalezca. Porque la voluntad de Dios se haga en cada caso en particular. Porque Dios sabe los propósitos que tiene con cada persona. Cuando Jesús se enteró de esto, le dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, murió el hombre. Cuando nuestro Señor llegó a esta ciudad de Betania, donde vivía María y Marta con su hermano Lázaro que había fallecido, le salieron a encontrar. Le dice Marta, versículo 21, 11, 21 de Juan, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Así nos lo dice ahorita a todos nosotros, a los cristianos, a los que han perdido un familiar muy querido. María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, o sea, al final de los tiempos. Pero mire qué palabras más maravillosas. Le dijo Jesús: yo, le dice él, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, yo te garantizo no solo la resurrección, sino que la salvación y la vida eterna. Porque no se estaba refiriendo a la vida física ya, sino a la vida real. Se lo vuelvo a decir, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como muchos cristianos han fallecido, pero tienen la garantía de volver a vivir y de vivir para siempre. Esa es la salvación. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nosotros, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo y yo, que creemos en Él, vamos a morir, pero no vamos a morir para siempre, porque nosotros tenemos la garantía de resucitar para vivir y ya no volver a morir nunca jamás. Ahora, Juan 6:37, el mismo Evangelio de Juan.
36, 37. Dice, Jesús dijo, 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. 39. Y esta es la voluntad de mi Padre, que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está comprometido por sus propias palabras a hacer. Allí también lo confirma en el versículo 40. Así es que, hermanos, después nosotros ya hemos oído la enseñanza sobre la resurrección. Esto lo enseña Pablo el apóstol en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 13 al 17. Debo añadir que a esto se le llama la primera resurrección. La primera resurrección. Y es inmediatamente después, inmediatamente antes del arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento, lo que menciona aquí Pablo en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses y en la primera carta a los corintios, capítulo 15, esto es posteriormente, inmediatamente, despuesito, instantes, minutos después de que los muertos justos sean resucitados por nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer algo en la primera carta a los Corintios. Ya hoy sí voy terminando. Primera carta a los Corintios. Dice, versículo 50. Perdón, voy a leer voy a leer un poco antes. 35, versículo 35, capítulo 15, primera de Corintios. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ahí Pablo le dice, necio, lo que tú siembras no es lo mismo. Nosotros morimos con un cuerpo físico, enfermo, decaído, arrugado, envejecido. Pero ya no vamos a resucitar así. Yo ya se lo expliqué. El que era de baja estatura, enano, como decimos, ya no será así. El que era pelón, ya no será pelón. El que tenía los ojos trabados, como se le llama estrabismo, ya no vendrá así. El que tenía lepra, que tenía cáncer, ya no vendrá así. Todos tendremos un cuerpo perfecto. Y aquí lo dice en el versículo 37, necio, 36, 37, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano, o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y añade, no toda la carne es la misma. También 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Nosotros ya no vamos a resucitar con un cuerpo mortal, con un cuerpo corruptible. Ya no nos van a hacer daño las armas, ya será un cuerpo glorificado. Ya no será un cuerpo que se llene de hongos en una llovedera. Ya no va a ser un cuerpo que lo dañe el sol, que padezca de frío. Dice la Biblia que ya no tendremos hambre ni sed cuando seamos resucitados. El versículo 50 nos dice algo. Y esto quiero decirlo con todo amor y con todo respeto. Yo le llamo a ellos los hermanos separados. Ellos nos dicen así a nosotros, pero yo se los digo a ellos. Que dicen que la Virgen María se fue en cuerpo y alma al cielo. No señores, no señoras, no jovencitos, no niños. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Se lo explico. Dicen que María se fue en cuerpo y alma y inventaron una nueva palabra llamada asunción. Aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ella no pudo entrar, ahí no puede entrar nada inmundo, nada que se corrompa, nada que se pudre, nada que tenga sangre, nada contaminado. Esa es una vil mentira del diablo. Entonces, solamente podemos entrar al reino de Dios si hemos nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. Hermanos y amigos, Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere que nos vayamos al infierno. Dios no quiere que nosotros muramos para siempre. Dios quiere darnos una nueva vida a través del arrepentimiento y del perdón de pecados por medio del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro, y por la fe que tenemos en ese sacrificio. Solo tenemos que arrepentirnos y pedirles perdón. Yo quiero hacer una oración para aquellas personas que quieren recibir a Jesús como su Salvador en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por estos hombres, mujeres, jóvenes o viejos que han creído a tu palabra, que han creído esta enseñanza y que han creído que ellos no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos. Señor, toca a los gnósticos también, toca a los testigos de Jehová, a las cuales se les llama religiones sin sangre, porque no creen en el Evangelio, no creen que tu sangre los limpie de todo pecado como creemos nosotros. Tócalos a ellos también. Ellos creen que pueden obtener su propia salvación por su propio esfuerzo. Salva a estas personas también. Perdona a los que se están arrepintiendo y dales fuerza para poder llevar una vida conforme a tu voluntad. Perdona sus pecados, escribe sus nombres en el libro de la vida y concédeles la vida eterna para gloria de tu nombre. Amén. Hermanos y amigos, que nuestro Dios siga bendiciéndonos. Amén.